Mi nuera vendió mi hacienda de $2 millones sin que yo lo supiera. El lunes me entregó 10,000 y dijo, es todo lo que mereces. Renta un cuartito por ahí. Ella no sabía del documento que yo había firmado. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Teresa, tengo 64 años, y pensé que conocía a mi familia hasta el lunes por la mañana cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. Estaba regando mis petunias en el porche delantero cuando vi el auto de Martín subiendo por el sendero de grava. Mi corazón se llenó de alegría como siempre que veía a mi hijo. A los 38 años, seguía siendo mi orgullo, el hombre que había criado sola después de que su padre muriera de un infarto cuando Martín apenas tenía 12 años. Pero algo era diferente esta vez. Martín bajó del auto con una expresión que nunca le había visto, los hombros caídos, evitando mi mirada. Renata salió del lado del pasajero con esa sonrisa suya que siempre me ponía los nervios de punta. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, calculada y fría. Mamá, necesitamos hablar contigo, dijo Martín, su voz apenas un susurro. Los invité a pasar a la cocina, donde había preparado café fresco como siempre hacía cuando venían de visita. Renata se sentó en la mesa como si fuera la dueña del lugar, cruzando las piernas y tamborileó los dedos contra la madera. Martín se quedó de pie, mirando por la ventana hacia los campos que habíamos trabajado juntos durante tantos años. Teresa, comenzó Renata, usando mi nombre como si fuera una extraña, tenemos algo que decirte. Saqué las tazas del gabinete, tratando de mantener las manos ocupadas porque algo en su tono me estaba poniendo nerviosa. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien con el bebé? Renata estaba embarazada de 6 meses, y yo había estado tejiendo mantitas y preparando la habitación de huéspedes para cuando vinieran a visitarnos con mi nieto. El bebé está bien, respondió Martín rápidamente, pero su voz sonaba ahogada. Renata abrió su bolso y sacó un sobremanila. Lo deslizó por la mesa hacia mí con la misma expresión que tendría alguien alimentando a un animal en el zoológico. ¿Qué es esto?, pregunté, secándome las manos en el delantal. Ábrelo, ordenó Renata. Mis dedos temblaron mientras abría el sobre. Adentro había un cheque por $10,000 y algunos papeles que no entendía al principio. Palabras como venta, transferencia de propiedad y liquidación final saltaban de las páginas como puñaladas. No entiendo, murmuré, levantando la mirada hacia mi hijo. Martín, ¿qué significa esto? Renata se inclinó hacia adelante, esa sonrisa cruel extendiéndose por su cara. Significa que vendimos la finca, Teresa. Esta finca. Tu finca. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. ¿Cómo que vendieron la finca? Esta es mi casa. He vivido aquí por 35 años. Era tu casa, corrigió Renata, enfatizando la palabra, era, como si fuera un cuchillo. Martín heredó la propiedad cuando cumplió 30 años, ¿recuerdas? Tú misma firmaste los papeles. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras los recuerdos me golpeaban. Sí, había transferido la propiedad a Martín hace 8 años, creyendo que era lo correcto. Quería asegurarme de que él tuviera seguridad financiera, y los abogados me habían dicho que era una buena estrategia fiscal. Pero nunca pensé que él la vendería sin siquiera decírmelo. Martín, susurré, mi voz quebrándose, ¿cómo pudiste hacer esto? Esta finca ha estado en nuestra familia por generaciones. Tu abuelo construyó el granero con sus propias manos. Tu padre plantó esos robles en el patio trasero. Por primera vez desde que llegaron, Martín me miró a los ojos. Había lágrimas en los suyos, pero también algo que me rompió el corazón aún más, vergüenza. Mamá, nosotros necesitábamos el dinero, balbuceó. Renata está embarazada, y queremos comprar una casa más grande en la ciudad. Un lugar mejor para criar a nuestro hijo. ¿Y no se te ocurrió hablar conmigo primero?, grité, sorprendiéndome a mí misma por la fuerza en mi voz. Soy tu madre. Esta es mi casa. Renata se rió, un sonido áspero que hizo que me doliera el pecho. Oh, Teresa, no seas dramática. Te estamos dando $10,000. Es más que suficiente para que rentes un apartamento pequeño en algún lugar. Me quedé mirando el cheque, las cifras borrosas por las lágrimas. $10,000 por una propiedad que valía más de 2 millones.
Una finca de 300 acres con casa victoriana restaurada, graneros, establos, y campos fértiles que habían producido las mejores cosechas del condado durante décadas. $10,000, repetí, mi voz apenas audible. ¿Por todo esto? Es lo que mereces, dijo Renata, levantándose de la mesa. Después de todo, no contribuyes en nada. No tienes trabajo, no pagas hipoteca. Has estado viviendo gratis todos estos años. Sus palabras me pegaron como bofetadas. ¿Viviendo gratis? Había trabajado esta tierra desde que me casé a los 22 años. Había criado pollos, cultivado vegetales, mantenido la casa, criado a mi hijo sin ayuda después de enviudar. Había convertido esta finca en lo que era con mis propias manos, con mi sudor y lágrimas. Renata, la voz de Martín sonó como una advertencia débil, pero ella lo ignoró. La verdad duele, ¿no es así, Teresa? Alquila un cuartito por ahí. Te alcanzará para unos meses si eres cuidadosa con el dinero. Me levanté de la mesa, temblando de la rabia y el dolor. Quiero que se vayan, susurré. Oh, pero Teresa, Renata sonrió dulcemente, nosotros no somos los que nos vamos. Los nuevos dueños toman posesión el viernes. Tienes 4 días para empacar tus cosas y marcharte. Martín finalmente habló, su voz llena de una culpa que llegaba demasiado tarde. Mamá, ¿puedes quedarte con nosotros unas semanas hasta que encuentres algo? No, interrumpí, mirándolo fijamente. No quiero nada de ustedes. Nada. Renata recogió su bolso, claramente satisfecha con la destrucción que había causado. Bueno, creo que nuestro trabajo aquí está terminado. Martín, vámonos. Tenemos que ver la casa nueva esta tarde. Mientras se dirigían hacia la puerta, Renata se volteó una última vez. Oh, y Teresa, asegúrate de limpiar bien antes de irte. No queremos que los nuevos propietarios piensen que somos desorganizados. Los vi irse desde la ventana de la cocina, mi hijo caminando detrás de su esposa como un perro golpeado. Cuando el auto desapareció por el sendero, me desplomé en la silla y lloré como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero entre las lágrimas, una sonrisa pequeña y secreta comenzó a formarse en mis labios. Porque había algo que Renata y Martín no sabían. Algo que había hecho años atrás, cuando mis instintos de madre me dijeron que no confiara completamente en mi nuera. Había un documento que había firmado en secreto, y muy pronto iban a descubrir exactamente lo que significaba. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando las vigas del techo que Roberta había instalado con tanto cuidado 30 años atrás. La luna llena se filtraba por las cortinas de encaje que había cosido yo misma, iluminando la habitación donde había criado a mi hijo, donde había llorado mis pérdidas y celebrado mis triunfos. Los recuerdos llegaron como una avalancha, cada uno más doloroso que el anterior. Robert y yo compramos esta finca en 1987, cuando Martín tenía apenas 2 años. Era un lugar deteriorado entonces, con la casa medio en ruinas y los campos cubiertos de maleza. Pero Robert tenía una visión. Teresa, me había dicho, tomando mis manos entre las suyas, aquí vamos a construir algo hermoso. Un lugar donde nuestro hijo pueda crecer libre, donde pueda aprender el valor del trabajo honesto. Pasamos los primeros años trabajando desde el amanecer hasta el anochecer. Robert reparaba graneros mientras yo restauraba la casa habitación por habitación. Martín jugaba entre nosotros, sus risas llenando los espacios vacíos. Recuerdo vívidamente el día que plantamos los robles en el patio trasero. Martín, con sus manitas regordetas de 5 años, ayudó a echar tierra sobre las raíces. Cuando seas grande, mijo, le dije, estos árboles te darán sombra a ti y a tus hijos. Nunca imaginé que esos mismos árboles verían como mi hijo me traicionaba. Robert murió un jueves por la mañana en noviembre de 1999. Estaba arreglando el techo del granero principal cuando tuvo el infarto. Lo encontré ahí, con una sonrisa pacífica en el rostro, como si hubiera muerto haciendo lo que más amaba. Martín tenía 12 años y lloró durante días, aferrado a mí como si yo fuera lo único que lo mantenía con vida. Mamá, me dijo una noche, acurrucado en mi cama porque no podía dormir solo, ¿nos vamos a tener que ir de la finca? Nunca, le prometí, besando su frente. Esta es nuestra casa, Martín. Pase lo que pase, siempre será nuestra casa. Qué cruel ironía resultaron esas palabras.
Los años después de la muerte de Robert fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que mantener la finca funcionando sola mientras criaba a un adolescente devastado por la pérdida de su padre. Trabajé turnos dobles en la cafetería del pueblo para pagar las cuentas, luego venía a casa a ordenar las vacas, alimentar los pollos y ayudar a Martín con su tarea. Había noches que me desplomaba en la cama tan cansada que ni siquiera me cambiaba de ropa. Pero cada mañana me levantaba antes del amanecer, porque esta finca era todo lo que tenía. Era el legado de Robert, el futuro de Martín, mi único hogar en el mundo. Martín floreció a pesar de todo. O tal vez por todo. Se convirtió en un joven trabajador y responsable. Los fines de semana me ayudaba con los cultivos, aprendiendo cada aspecto del negocio familiar. Cuando cumplió 16 años, podía manejar un tractor mejor que hombres con 20 años de experiencia. Mamá, me dijo una tarde mientras reparábamos una cerca, cuando termine la universidad, voy a volver aquí. Vamos a hacer de esta la mejor finca del estado. Me emocioné tanto que empecé a llorar ahí mismo, en medio del campo de maíz. Mi hijo, mi hermoso hijo, entendía lo que esta tierra significaba para nosotros. Cuando Martín se graduó de la preparatoria, recibió una beca parcial para estudiar administración agrícola en la Universidad Estatal. Trabajé turnos extra durante 4 años para cubrir el resto de sus gastos, pero nunca me quejé. Cada centavo invertido en su educación era una inversión en el futuro de nuestra finca. Martín regresó a casa como había prometido, lleno de ideas nuevas sobre rotación de cultivos y técnicas de irrigación modernas. Juntos convertimos esta propiedad en una de las más productivas del condado. Los ingresos se triplicaron en 5 años. Por primera vez desde la muerte de Robert, me sentí segura financieramente. Pero entonces Martín conoció a Renata. La primera vez que la trajo a casa, supe que había algo en ella que no me gustaba. Era bonita, eso no se podía negar, con su cabello rubio platinado y sus uñas perfectamente manicuradas. Pero había una frialdad en sus ojos azules, una manera de evaluar todo como si estuviera calculando su valor. Es encantadora, ¿verdad, mamá?, me preguntó Martín después de que se fue esa primera noche. Estaba tan enamorado que prácticamente brillaba. Sí, mijo, mentí, porque no quería lastimarlo. Es muy elegante. Renata venía de la ciudad, hija de un banquero que había perdido su fortuna en malas inversiones. Había estudiado en universidades privadas caras y vivido una vida de privilegios hasta que la realidad económica la alcanzó. Para ella, Martín no era solo un novio, era una salida, una forma de mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Al principio fingió interés en la finca. Hacía preguntas sobre los cultivos, elogiaba la casa, incluso ayudaba con la cena cuando venía de visita. Pero yo notaba cómo arrugaba la nariz cuando el viento traía el olor del estiércol, cómo evitaba tocar cualquier cosa que pudiera ensuciar sus manos perfectas. Martín, le dije una noche después de que habían estado saliendo por un año, ¿estás seguro de que Renata entiende lo que significa vivir en una finca? Mamá, ella me ama, respondió, esa fe ciega del primer amor haciendo que no viera lo que era obvio para mí. Y ama este lugar tanto como nosotros. Me quedé callada, pero mi instinto maternal gritaba que algo andaba mal. Cuando Martín me pidió consejo sobre el anillo de compromiso, le sugerí que esperaran un poco más. Solo para estar seguros, le dije gentilmente. Mamá, me respondió con una sonrisa triste, sé que Renata no te cae bien. Pero ella es mi futuro. Espero que puedas aceptarlo. Los acepté como pude. Cuando se casaron hace 4 años, les preparé una boda hermosa aquí en la finca. Renata se quejó de todo, el lugar, la decoración, incluso el clima. Pero Martín estaba tan feliz que tragué mis objeciones y sonreí durante toda la ceremonia. La luna siguió su curso en el cielo mientras yo recordaba, y con cada memoria mi corazón se partía un poco más. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo el niño que prometió quedarse para siempre había terminado vendiéndome por $10,000? Pero entonces recordé el documento que había firmado 3 años atrás, cuando mis sospechas sobre Renata finalmente se volvieron demasiado fuertes para ignorar. Y por primera vez desde que Martín y Renata se fueron, sonreí de verdad. El martes por la mañana, Renata regresó sola. Estaba empacando mis pocas pertenencias cuando escuché el motor de su BMW rojo subiendo por el sendero. Mi estómago se hizo un nudo. Sabía que no venía con buenas intenciones. Abrió la puerta principal sin siquiera tocar,
como si ya fuera la dueña del lugar. Llevaba unos jeans blancos carísimos y una blusa de seda que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Sus tacones repiquetearon contra el suelo de madera como martillazos en mi corazón. Teresa, anunció, mirando a su alrededor con disgusto, necesitamos acelerar este proceso. ¿Qué proceso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Tu partida. Los nuevos dueños quieren hacer una inspección mañana, y no pueden verte aquí revolcándote en autocompasión. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Revolcándome en autocompasión? Estaba empacando una vida entera en cajas de cartón, despidiéndome de cada rincón que había sido testigo de mis alegrías y tristezas. Renata, necesito más tiempo. 35 años no se empaca en 2 días. Ella se rió, ese sonido agudo que me hacía rechinar los dientes. Por favor, Teresa. ¿Qué tanto puedes tener? Un par de vestidos viejos, algunos platos descarapelados. Caminó hacia la sala, donde tenía las fotos familiares dispuestas en el piano de cola que Robert me había regalado por nuestro 10º aniversario. Tomó una fotografía de Martín de bebé y la miró con desprecio. Puedes llevarte algunas fotos, supongo. Aunque no sé por qué querrías recordar esta vida tan limitada. Esta vida limitada, repetí, sintiendo como la rabia hervía en mi pecho, es la que crió a tu esposo. La que lo convirtió en el hombre del que te enamoraste. Oh, Teresa, Renata puso la foto de vuelta, pero en el lugar equivocado deliberadamente. Martín se convirtió en quien es a pesar de esta vida, no gracias a ella. Su potencial siempre fue mayor que esto. Gesticuló hacia la casa con desdén, como si fuera una choza y no la hermosa propiedad victoriana que había restaurado con mis propias manos. ¿Dónde está Martín?, pregunté, odiando lo desesperada que sonaba mi voz. Trabajando. Alguien tiene que pagar por la casa nueva. Se sentó en mi sofá favorito, el que había tapizado 3 veces a lo largo de los años. No te preocupes por él, Teresa. Está mucho mejor sin esta carga en los hombros. Carga. Tú. Esta finca. Todo este bagaje emocional que lo ataba al pasado. Me senté en la silla frente a ella, sintiendo como si las piernas no me sostuvieran más. Renata, soy su madre. Eres su madre, corrigió, pero eso no te da derecho a arruinar su futuro. Martín tiene ambiciones, Teresa. Quiere ser alguien importante, no un granjero atado a una tierra que apenas produce lo suficiente para sobrevivir. Esta finca ha sido rentable durante los últimos 10 años, protesté. ¿Rentable? Se rió otra vez. Teresa, mi padre manejaba carteras de inversión de $20 millones. Sé lo que es realmente rentable. Esta pequeña operación agrícola es apenas un hobby comparado con lo que Martín podría lograr en la ciudad. Se levantó y caminó hacia la cocina, abriendo gabinetes como si estuviera inventariando mi vida. Supongo que puedes llevarte algunos de estos platos. Aunque son bastante anticuados. Esos platos fueron de mi abuela, murmuré. Exactamente mi punto. Todo aquí es anticuado, Teresa. Obsoleto. Abrió el refrigerador y arrugó la nariz. ¿Leche directa de la vaca? ¿En serio? Es un milagro que Martín no se haya enfermado. Esa leche es más pura que cualquier cosa que puedas comprar en el supermercado. Si tú lo dices. Cerró el refrigerador con un golpe. En fin, tengo noticias para ti. He encontrado el lugar perfecto para que vivas. Sacó un folleto arrugado de su bolso y lo tiró sobre la mesa de la cocina. Era un anuncio de un complejo de apartamentos para personas mayores en el pueblo. Sunset Manor, leyó dramáticamente. Apartamentos de eficiencia para personas de la tercera edad. $500 al mes, servicios incluidos. Perfecto para alguien en tu situación. Miré el folleto. Los apartamentos parecían pequeñas celdas, cada uno no más grande que mi cocina actual. Renata, yo no soy una persona de la tercera edad. Tengo 64 años y estoy perfectamente capaz de cuidarme sola. Claro que sí, dijo con condescendencia. Por eso necesitas que te mantengamos, ¿verdad? Sus palabras fueron como puñaladas. Durante todos estos años, había contribuido al hogar familiar no solo con trabajo físico, sino también vendiendo mis conservas en el mercado local, mis huevos orgánicos, mis vegetales.
Nunca había sido una carga para nadie. Ya llamé y aparté un apartamento para ti, continuó. Puedes mudarte el jueves. Es lo mínimo que podemos hacer, considerando. ¿Considerando qué? Considerando que te estamos dando $10,000 cuando legalmente no te debemos nada. Me quedé callada, procesando la magnitud de su crueldad. No solo me estaban robando mi hogar, sino que querían que les agradeciera por hacerlo. Los muebles obviamente no caben en el apartamento, siguió Renata, caminando por mi sala como una tasadora. Pero supongo que podemos donar algunas piezas. Hay organizaciones benéficas que recogen cosas viejas. Cosas viejas, repetí. Bueno, sí. Nada de esto va con la decoración moderna que tenemos planeada para cuando renovemos. ¿Van a renovar? Por supuesto. Esta casa tiene buena estructura, pero todo lo demás necesita actualizarse. Cocina nueva, baños nuevos, pisos nuevos. Vamos a convertirla en algo realmente espectacular. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. No solo me estaban quitando mi hogar, sino que iban a borrar toda evidencia de que yo había existido aquí alguna vez. ¿Y los robles del patio trasero? Pregunté con un hilo de voz. Oh, esos van a ser lo primero que quitemos. Bloquean demasiada luz natural. Los árboles que Robert y Martín habían plantado juntos. Los árboles bajo los cuales había celebrado cada cumpleaños de mi hijo, donde habíamos hecho picnics familiares, donde había esparcido las cenizas de nuestro perro Max. Renata, susurré, esos árboles tienen historia. Historia no paga las cuentas, Teresa. Se dirigió hacia la puerta. Espero que estés fuera para el jueves. Los nuevos dueños son muy estrictos con las fechas. Se detuvo en el umbral y se volteó hacia mí con esa sonrisa cruel que ya conocía tan bien. Oh, y Teresa, cuando te mudes a Sunset Manor, trata de hacer amigos. Sé que no has tenido mucha práctica socializando fuera de esta pequeña burbuja, pero es importante mantenerse activa a tu edad. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe suave que resonó como un trueno en el silencio de mi casa. Me quedé ahí parada durante no sé cuánto tiempo, mirando el folleto de Sunset Manor. Un apartamento del tamaño de un closet donde pasaría mis últimos años, rodeada de extraños, sin nada que me conectara con la vida que había construido. Pero entonces recordé algo que Renata no sabía. Algo que la haría tragarse cada una de sus palabras crueles. El documento que había firmado 3 años atrás estaba guardado en mi caja de seguridad en el banco, esperando el momento exacto para esto. El miércoles por la mañana, cuando estaba terminando de empacar mis libros, encontré algo que me heló la sangre. Había estado limpiando el escritorio de roble en mi habitación, el mismo donde Robert solía pagar las cuentas y donde yo había llevado los registros de la finca durante décadas. En el último cajón, pegado con cinta adhesiva al fondo, encontré un sobre que no recordaba haber puesto ahí. Con manos temblorosas, lo abrí. Adentro había papeles que reconocí inmediatamente, documentos financieros, evaluaciones de la propiedad, y algo que me dejó sin aliento. Una serie de emails impresos entre Renata y un hombre llamado Douglas Chen, aparentemente un agente de bienes raíces. El primer email tenía fecha de hace 8 meses. Douglas, necesito una evaluación discreta de una propiedad agrícola en el condado de Hamilton. 300 acres, casa victoriana restaurada, graneros en buenas condiciones. Es urgente pero debe mantenerse confidencial. R. Mendoza. Mendoza era el apellido de soltera de Renata. ¿Por qué había usado ese nombre en lugar de su apellido de casada? Seguí leyendo, sintiendo como el estómago se me hacía un nudo con cada línea. Renata, la propiedad que describes está valuada en aproximadamente $2.3 millones en el mercado actual. ¿Estás considerando vender? Tengo varios clientes interesados en propiedades agrícolas de esa magnitud. Douglas. No todavía, pero quiero estar preparada. ¿Qué tan rápido se podría procesar una venta si tuviéramos prisa? R. Con los documentos correctos, podríamos cerrar en menos de 2 semanas. ¿Hay alguna complicación legal que deba conocer? Douglas. La propiedad está a nombre de mi esposo, pero él heredó de su madre que sigue viviendo ahí. Ella no sabe nada sobre nuestros planes y queremos mantenerlo así hasta que sea necesario. R. Mis manos temblaron tanto que casi dejo caer los papeles.
Renata había estado planeando vender mi finca durante 8 meses. 8 meses de sonrisas falsas, de comidas familiares donde fingía interés por mis historias, de conversaciones sobre el bebé que venía en camino. Todo había sido mentira. Continué leyendo los emails, cada uno más devastador que el anterior. Douglas, necesito que encuentres compradores que puedan cerrar rápido y sin hacer muchas preguntas. Preferiblemente inversores que no planeen vivir en la propiedad inmediatamente. ¿Puedo preguntar por la prisa? Generalmente recomiendo tomarse tiempo para obtener el mejor precio. Douglas. Situación familiar complicada. Entre menos tiempo tenga la anciana para crear problemas, mejor para todos. ¿La anciana? ¿Así me llamaba? Pero lo peor vino después. Había un email de hace 3 meses que me dejó helada. Martín finalmente accedió a poner la casa en venta. Tuve que trabajar en él durante meses, pero finalmente entiende que su madre nunca va a cambiar. Siempre va a ser una carga emocional y financiera. Le hice ver que nuestro hijo merece mejor que crecer visitando a una abuela amargada en una finca decrépita. ¿Cómo convenciste a un hombre de vender la casa de su madre sin decirle? Douglas. No fue fácil. Primero sembré dudas sobre la rentabilidad de la finca. Le mostré números que probaban que estábamos perdiendo dinero cada año, obviamente manipulé los cálculos. Luego comencé a hablarle sobre todas las oportunidades que estábamos perdiendo al estar atados a esta tierra. Finalmente, le dije que había escuchado a su madre hablando mal de mí con las vecinas, inventando que decía que yo no era suficientemente buena para él. Eso fue lo que lo convenció. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. Renata había manipulado sistemáticamente a mi hijo, alimentando mentiras hasta que él creyó que yo era el problema. Impresionante trabajo psicológico. ¿Y qué hay de la madre? ¿Sospecha algo? Douglas. La vieja es demasiado ingenua. Cree que somos una familia feliz. Nunca se le ocurriría que estamos planeando deshacernos de ella. Para el momento en que se entere, ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto. ¿No te sientes mal por engañar a una anciana? Douglas. Mal. Douglas, esta mujer ha controlado la vida de Martín durante 38 años. Es hora de que él se libere y piense en su propia familia. A veces hay que ser cruel para ser bondadoso. Mis lágrimas gotearon sobre los papeles, manchando la tinta. Pero seguí leyendo, necesitaba saber hasta dónde llegaba esta traición. El último email era de hace 2 semanas. Todo está listo. Martín firmó los papeles ayer. La transferencia se procesa el lunes. Encontramos compradores perfectos, una corporación de inversión que planea convertir la propiedad en un desarrollo de casas prefabricadas. Pagan en efectivo y no hacen preguntas. ¿Y la madre? Douglas. Le daremos algo de dinero para que se calle y desaparezca. Martín se siente culpable, así que insistió en que fuera generoso. 10,000 deberían ser suficientes para mantenerla feliz hasta que encontremos la manera de deshacernos completamente de ella. ¿Deshacerte de ella? Douglas. Una vez que nazca el bebé, Martín va a estar demasiado ocupado para pensar en su madre. Para entonces, ella será historia antigua. Tal vez ni siquiera le digamos dónde nos mudamos. Me quedé sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de cajas medio empacadas, mientras procesaba la magnitud de la traición. No había sido una decisión impulsiva. No había sido una crisis financiera inesperada. Había sido un plan cuidadosamente orquestado durante meses para destruir mi vida y separar a Martín de mí para siempre. Renata no solo había vendido mi casa. Había vendido a mi hijo, convirtiéndolo en un extraño que podía mirarme a los ojos y quitarme todo lo que tenía sin pestañear. Pero entonces vi algo más en el sobre. Un documento que no reconocí al principio, con el membrete de un bufete de abogados. Al leerlo, mi confusión se convirtió en horror absoluto. Era una petición de tutela. Renata había preparado documentos para declararme mentalmente incompetente. En vista del deterioro cognitivo evidente de la señora Teresa Castillo, y su incapacidad para manejar asuntos financieros de manera responsable,
solicitamos que se le asigne un tutor legal para proteger sus intereses. El documento estaba lleno de mentiras sobre mi supuesta demencia senil, mi comportamiento errático, mi incapacidad para cuidar de mí misma. Había declaraciones falsas de vecinos que supuestamente habían sido testigos de mi deterioro mental. Al final del documento, había una línea que me hizo entender el plan completo. Se recomienda que la señora Renata Castillo, como nuera preocupada y única familiar disponible, sea nombrada tutora legal con poder total sobre las decisiones médicas y financieras de la señora Teresa Castillo. Renata no solo quería mi casa. Quería controlar mi vida completamente. Declararme incompetente, internarme en una institución, y manejar lo poco que me quedara como ella quisiera. Me levanté del suelo con las piernas temblorosas, guardé todos los documentos en mi bolso, y me dirigí hacia la puerta. Tenía que llegar al banco antes de que cerrara. Porque había llegado el momento de que Renata descubriera que la vieja ingenua había sido mucho más lista de lo que ella jamás imaginó. El documento secreto que había firmado hace 3 años estaba a punto de convertir su victoria en la derrota más amarga de su vida. Llegué al banco 5 minutos antes de que cerraran, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Marta, la cajera que me conocía desde hace 20 años, me saludó con una sonrisa preocupada. Teresa, querida, te ves terrible. ¿Está todo bien? Necesito acceder a mi caja de seguridad, le dije, tratando de mantener la voz estable. Es urgente. Marta me acompañó al área de cajas de seguridad, donde abrí la pequeña caja metálica que había rentado hace años. Adentro estaban mis documentos más importantes, mi certificado de nacimiento, mi certificado de matrimonio, la póliza de seguro de vida de Robert, y ahí, en un sobremanila sellado, estaba el documento que había firmado el 15 de abril de 2019. Con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué los papeles. El membrete del bufete de abogados Morrison y Associates me tranquilizó. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Acta de fideicomiso revocable con cláusula de reversión automática, decía el título en letras mayúsculas. Había firmado este documento 3 años atrás, cuando mis instintos me dijeron que algo no estaba bien con Renata. En aquel entonces, ella llevaba apenas 1 año casada con Martín, pero ya había comenzado a hacer comentarios sutiles sobre lo impráctica, que era mi forma de manejar la finca, sobre cuánto dinero podríamos estar desperdiciando en mantener una propiedad tan grande. Recordé vívidamente el día que decidí protegerme. Había estado en el pueblo comprando semillas cuando me encontré con mi vieja amiga Elena, cuyo hijo también se había casado con una mujer que no le gustaba. Teresa, me había dicho Elena mientras tomábamos café en la cafetería, a mi nuera también le brillan los ojos cuando habla de dinero. Créeme, protégete antes de que sea demasiado tarde. Esa misma tarde había llamado al licenciado Morrison, el abogado que había manejado todos los asuntos legales de Robert. Le expliqué mis preocupaciones sin mencionar nombres, simplemente diciendo que quería asegurarme de que mi propiedad estuviera protegida. Señora Castillo, me había dicho el licenciado Morrison, lo que usted necesita es un fideicomiso con cláusula de reversión. Es un mecanismo legal que permite que la propiedad regrese automáticamente a usted si se vende sin su consentimiento explícito y notarizado. Había sido complicado de entender al principio, pero básicamente funcionaba así, aunque Martín era legalmente el dueño de la propiedad, cualquier venta sin mi aprobación por escrito sería automáticamente nula. La propiedad regresaría a mi nombre, y cualquier dinero recibido por la venta ilegal tendría que ser devuelto con intereses. Lo más importante era que nadie, ni siquiera Martín, sabía de la existencia de este documento. Había sido registrado discretamente en el condado, enterrado entre miles de documentos legales que se archivaban cada mes. Volví a leer las cláusulas específicas, mi corazón llenándose de una satisfacción feroz. Cláusula 7. En caso de que la propiedad descrita en este documento sea vendida, transferida, o de cualquier manera enajenada sin el consentimiento escrito y notarizado de la señora Teresa Castillo, dicha transacción será considerada nula y sin valor legal. Cláusula 8. En tal caso, la propiedad revertirá automáticamente a la señora Teresa Castillo, quien recuperará todos los derechos de posesión inmediatamente. Cláusula 9. Cualquier persona o entidad que haya recibido dinero por la venta ilegal estará obligada a devolver la suma completa más intereses del 12% anual, así como pagar daños y perjuicios por uso indebido de la propiedad. Era perfecta. Absolutamente perfecta. Marta me esperaba pacientemente mientras yo releía cada línea.
¿Encontraste lo que necesitabas?, me preguntó gentilmente. Sí, respondí, guardando los documentos en mi bolso. Encontré exactamente lo que necesitaba. El viaje de regreso a la finca se sintió diferente. Ya no era la mujer derrotada que había salido esa mañana. Con cada milla que pasaba, sentía como mi confianza regresaba. Renata y Martín creían que me habían vencido, pero no tenían idea de lo que les esperaba. Cuando llegué a casa, vi el BMW rojo de Renata estacionado en mi entrada otra vez. Esta vez no sentí el nudo familiar en el estómago. Esta vez, sonreí. Los encontré en la cocina, Martín sentado en la mesa con la cabeza entre las manos mientras Renata caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono con alguien sobre detalles de la transferencia final. Sí, mañana por la mañana, decía al teléfono. Todo debe estar listo para el mediodía. La anciana estará fuera para entonces. Martín levantó la vista cuando entré, y por un momento vi al niño que había sido, confundido y asustado. Pero ya era demasiado tarde para la compasión maternal. Mamá, dijo con voz apagada, Renata dice que encontró un apartamento para ti. Es pequeño pero... Martín, interrumpí, mi voz más calmada de lo que había estado en días, necesito hablar contigo y con Renata sobre algo importante. Renata terminó su llamada y se volteó hacia mí con esa sonrisa condescendiente que ya conocía tan bien. Teresa, espero que no vengas a hacer una escena. Todo ya está decidido. Tienes razón, dije, abriendo mi bolso. Todo ya está decidido. Desde hace 3 años. Saqué los documentos del fideicomiso y los puse sobre la mesa. Martín frunció el ceño, confundido, pero Renata se acercó inmediatamente, sus ojos de halcón escaneando las páginas. ¿Qué es esto?, preguntó Martín. Es un fideicomiso revocable con cláusula de reversión, expliqué, disfrutando cada palabra. Lo firmé el 15 de abril de 2019, después de transferirte la propiedad. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Renata mientras leía. Sabía exactamente lo que significaban esos documentos. No puede ser, murmuró, pasando las páginas frenéticamente. Esto no puede ser legal. Oh, pero sí lo es, dije, sintiendo una calma extraña invadirme. Está completamente registrado y notarizado. El licenciado Morrison se aseguró de que todo fuera perfectamente legal. Martín tomó los papeles de las manos de Renata, sus ojos moviéndose por las líneas sin comprender completamente. Mamá, ¿qué significa esto? Significa, dije, mirándolo directamente a los ojos, que la venta de esta finca es nula. Completamente nula. Eso es imposible, gritó Renata, su compostura perfecta desmoronándose por primera vez. Martín es el dueño legal. Él puede vender cuando quiera. No sin mi consentimiento escrito y notarizado, respondí. Lo cual, obviamente, nunca di. Martín se quedó en silencio, procesando la información. Renata caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto significa, continué, saboreando cada palabra, que ustedes van a tener que devolver cada centavo que recibieron por la venta. Con intereses del 12% anual. Pero ya gastamos parte del dinero, exclamó Renata. Pagamos el enganche de la casa nueva. Compramos un auto. Ese es su problema, dije tranquilamente. Tendrán que encontrar la manera de conseguir el dinero. Martín finalmente habló, su voz apenas un susurro. Mamá, ¿por qué hiciste esto? Porque, mijo, respondí, sintiendo una tristeza profunda por primera vez en días, porque sabía que algún día alguien trataría de quitarme lo único que me quedaba de tu padre. Solo que nunca pensé que ese alguien serías tú. Renata se detuvo bruscamente, sus ojos brillando con una rabia que ya no podía ocultar. Esto es guerra, Teresa. No vamos a permitir que una vieja manipuladora destruya nuestro futuro. La guerra ya terminó, Renata, dije, recogiendo mis documentos. Y ustedes perdieron. Mientras salían furiosos de mi cocina, escuché a Renata gritarle a Martín sobre abogados y apelaciones. Pero yo sabía que no había nada que pudieran hacer. Mi casa estaba a salvo. Mi finca estaba a salvo. Y lo más importante, ya no tenía que fingir que los perdonaba. 3 semanas después, estaba sentada en mi porche delantero, tomando café de la misma taza de porcelana que había usado durante 30 años, cuando vi una camioneta de mudanza subiendo por mi sendero.
No era para mí. La camioneta se dirigió hacia la casa de Martín y Renata en el pueblo, donde habían estado viviendo desde que mi documento secreto había destruido su mundo perfecto. Desde la ventana de mi cocina podía ver claramente su casa con unos binoculares, y durante las últimas semanas había sido testigo de su lenta pero inexorable caída. Todo había comenzado el día después de que les mostré el fideicomiso. Renata había contratado a 3 abogados diferentes, gastando miles de dólares que no tenían en consultas legales desesperadas. Todos le dijeron lo mismo: el documento era completamente válido y no había manera de anularlo. La empresa que había comprado mi finca había demandado inmediatamente el reembolso completo de su dinero, más intereses y daños punitivos. Como Martín y Renata habían gastado gran parte del dinero de la venta en el enganche de su nueva casa y en un BMW nuevo para Renata, tuvieron que vender todo para pagar la deuda. Primero se fue el BMW. Lo vi siendo remolcado una mañana temprano. Renata había llorado en la banqueta como una niña pequeña a la que le quitan su juguete favorito. Después perdieron la casa nueva. El banco ejecutó la hipoteca cuando no pudieron hacer los pagos después de devolver el enganche. Tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la parte vieja del pueblo. Martín había tratado de conseguir un préstamo usando su buen historial crediticio, pero nadie quería prestarle dinero a alguien envuelto en una disputa legal por venta de propiedad fraudulenta. Su reputación en la comunidad empresarial local quedó destruida. Pero lo que más me satisfacía no era su ruina financiera. Era ver cómo su matrimonio se desmoronaba día a día. Las peleas habían comenzado casi inmediatamente. Los vecinos del apartamento se quejaban constantemente del ruido, gritos, portazos, platos rompiéndose. Renata culpaba a Martín por no haber sabido del fideicomiso. Martín la culpaba a ella por haberlo manipulado para vender la finca en primer lugar. Elena, mi amiga del pueblo, me mantenía informada de todos los chismes. Teresa me había contado hace una semana: vi a Martín en el supermercado comprando comida barata, y Renata ya no usa sus uñas postizas ni se tiñe el cabello. Se ve 10 años más vieja. Esa mañana, mientras veía la camioneta de mudanzas, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. ¿Mamá? La voz de Martín sonaba rota, devastada. No le había hablado desde el día que les mostré el fideicomiso. Hola, Martín. Mamá, ¿yo? Renata se fue. No fingí sorpresa. Había estado esperando esta llamada durante días. Se llevó al bebé, continuó, su voz quebrándose. Regresó con sus padres a California. Dice que no puede vivir así, que yo arruiné su vida. ¿Y tú qué piensas, mijo? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era la de un niño perdido. Pienso que yo arruiné la mía. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y dolor maternal. Martín, ¿por qué me llamas? Porque no tengo a nadie más, admitió. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí a mi esposa. Y todo porque fui demasiado cobarde para defender a mi propia madre. Sí, dije simplemente. Eso es exactamente lo que pasó. Otro silencio. Luego, ¿puedo venir a verte? Miré alrededor de mi cocina, mi santuario restaurado. Había desempacado todas mis pertenencias, había vuelto a colocar las fotos familiares en el piano, había plantado nuevas flores en el jardín. Mi casa había vuelto a ser mi hogar. Puedes venir, dije finalmente. Pero no como mi hijo que viene a casa. Vienes como alguien que me debe una explicación. Entiendo. Una hora después, Martín estaba sentado en mi cocina, irreconocible del hombre seguro de sí mismo que había estado aquí 3 semanas atrás. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que le había servido. No sé por dónde empezar, murmuró. Empieza por el principio, dije. Cuéntame cuando decidiste que yo era el problema en tu vida. Martín respiró profundamente. Nunca pensé que fueras el problema, mamá. Pero Renata, ella era muy convincente. Me decía que mientras siguiera dependiendo de ti, nunca podría ser el hombre que necesitaba ser. ¿Y tú le creíste? Ella me mostraba números que probaban que la finca estaba perdiendo dinero.
Me hablaba sobre oportunidades de inversión que estábamos perdiendo. ¿Y luego? ¿Luego qué? Me dijo que te había escuchado hablando mal de ella con las vecinas. Que decías que no era suficientemente buena para mí, que estaba tratando de separarnos. Ahí estaba. La mentira que había destruido todo. Martín, dije calmadamente, jamás hablé mal de Renata con nadie. Jamás traté de separarte de ella, aunque Dios sabe que debería haberlo hecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Lo sé ahora. Encontré los emails, mamá. Los emails donde ella planeaba todo esto con el agente de bienes raíces. Vi cómo me manipuló, cómo te llamaba, la vieja, cómo planeaba declararte mentalmente incompetente. ¿Los encontraste? ¿Dónde? En su laptop. Después de que se fue, traté de buscar información sobre cuentas bancarias y los encontré. Mamá, ella documentó cada paso de su plan para destruirte. Incluso escribió sobre cómo iba a convencerme de no decirte dónde nos mudáramos después de que naciera el bebé. Martín se cubrió la cara con las manos. Fui un idiota. Un idiota completo. Lo miré por un largo momento, este hombre de 38 años llorando en mi cocina como el niño de 12 años que había perdido a su padre. Parte de mí quería consolarlo, abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero una parte más grande de mí, la parte que había sido traicionada y humillada, no estaba lista para perdonar. Martín, dije finalmente, no eres un idiota. Eres un cobarde. Levantó la vista, sorprendido por la dureza de mis palabras. Un idiota comete errores por ignorancia, continué. Un cobarde sabe lo que está bien pero elige lo fácil. Tú sabías que abandonar a tu madre por dinero estaba mal. Pero era más fácil que enfrentar a tu esposa. Tienes razón, susurró. Sé que tengo razón. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Martín se limpió los ojos. No sé. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dinero. Renata se llevó a mi hijo y probablemente nunca más lo vea. Esas son las consecuencias de tus decisiones, dije sin compasión. Pero no son el fin del mundo. Eres joven, eres inteligente, y ahora sabes quién eres realmente. ¿Me vas a ayudar? La pregunta que había estado esperando. Miré a mi hijo, realmente lo miré, por primera vez en años. Vi al hombre débil que había dejado que una mujer manipuladora destruyera su familia. Pero también vi al niño que había plantado árboles conmigo, que había aprendido a cuidar la tierra, que había llorado en mis brazos cuando su padre murió. Te voy a dar una oportunidad, dije lentamente. Una sola oportunidad. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Puedes quedarte en el granero convertido. Hay una pequeña habitación ahí que puedes usar. Puedes trabajar la finca conmigo, aprender de nuevo lo que significa el trabajo honesto. Te pagaré un salario básico. Mamá, yo. No he terminado, lo interrumpí. Si te quedas, vas a trabajar para ganar mi perdón. No te lo voy a dar gratis. Vas a tener que demostrarme día a día que entiendes lo que hiciste y que nunca más volverás a traicionar a las personas que te aman. Martín asintió vigorosamente. Haré lo que sea. Y otra cosa, agregué, mi voz volviéndose más suave. Vas a ayudarme a escribir cartas a tu hijo. Para que cuando sea mayor, sepa que tuvo una abuela que lo amó, incluso si su madre trató de borrarme de su vida. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Martín. ¿Por qué? ¿Por qué me das esta oportunidad después de lo que te hice? Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, mirando los robles que Robert y Martín habían plantado tantos años atrás. Seguían ahí, fuertes y hermosos, habiendo sobrevivido tormentas y sequías. Porque, dije finalmente, no soy como Renata. No uso el amor como un arma. Si vas a cambiar, si realmente vas a ser mejor, necesitas ver cómo se ve el perdón real. Esa noche, mientras Martín se instalaba en el granero, me senté en mi porche con una taza de té y una sonrisa de satisfacción. Renata había perdido todo, su casa, su esposo, su vida perfecta. Estaba de vuelta con sus padres, divorciándose, criando a un bebé sola. Martín había perdido todo también, pero a diferencia de Renata, él tenía la oportunidad de reconstruir. Si la tomaba o no, dependía completamente de él. Y yo,
Yo tenía mi finca, mi paz, y la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, había llegado. Miré las estrellas brillando sobre mi tierra, la misma tierra que había defendido con un documento firmado en secreto hace 3 años. A veces la mejor venganza no es la que llega rápido y furiosa. A veces la mejor venganza es la que llega silenciosa, paciente, y completamente devastadora.